Rivalidad es un concepto que ha estado grabado en el corazón del negocio por mucho más tiempo que la definición de entretenimiento deportivo o incluso lucha libre profesional bajo los términos en los que se le reconocen hoy día, pues desde el comienzo de las competiciones de lucha, y sobre todo desde la creación del primer campeonato mundial reconocido en 1901, fueron las rivalidades las que impulsaron el crecimiento de este espectáculo, y a lo largo de estos 116 años, la cantidad que se han presentado en todos los territorios de lucha son incontables. El armar una buena rivalidad tiene sus obvios requisitos, dependiendo de la época a la que nos remontemos, aunque en general se podría resumir en participantes competentes y un trasfondo bien desarrollado, y centrándonos en el exponente más reconocido de la industria, a lo largo de sus casi 65 años de existencia, nos ha brindado en gran cantidad tanto buenos feudos, como otros que más bien dejan bastante que desear. Sin embargo, existe un punto medio en el que WWE, de hecho ha tenido un ángulo con enorme potencial entre manos, que por razones variadas han acabado tiradas en el retrete, dejando al feudo en el mejor de los casos en el olvido, y en el peor de los casos como un recordatorio infame, de lo que nunca se debe hacer a la hora de desarrollar una rivalidad. ¿Quieres conocer algunos de estos? A continuación te los presento. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Para 1999, la industria de la lucha libre profesional estaba en su apogeo. Mostrando unas increíbles cifras de ganancia, el negocio llegó a ser considerado una corriente primaria en el mundo del entretenimiento, con todo lo referente a este vendiéndose más altivamente que nunca, y siendo que la entonces WWF ya estaba sacándole una considerable ventaja incluso a su mayor competidor WCW, es lógico el pensar que ellos se llevaban la parte más grande del pastel, y es que llegó a parecer que cualquier cosa que llevase el emblema de la compañía McMahon era un éxito de lucro millonario para la misma. Por desgracia, el hombre e ícono principal de la compañía en aquel momento, Steve Austin, andaba arrastrando unos serios problemas en el cuello como secuela de la Piledriver mal ejecutada por Owen Hart en 1997, por lo que necesitaba someterse a cirugía, teniendo así que tomarse casi un año de descanso para recuperarse de la intervención, y debido a esto era necesario desarrollar algún argumento para sacarlo de televisión, especialmente porque estaba pactado para luchar contra Triple H y La Roca por el campeonato mundial en el evento de Survivor Series. Así, la empresa decidió meter a Steve en un ángulo en el que a su llegada al estadio la noche del evento, un conductor desconocido le atropellaría en el estacionamiento, dejando al luchador incapaz de presentarse en su combate y fuera de televisión hasta nuevo aviso. La cuestión es que un hecho de tal magnitud en la que la cara principal de la empresa había sido atropellada por un atacante desconocido, terminó por causar un buen recibimiento y expectación por parte del público, por lo que este habría servido como una gran oportunidad para elevar la credibilidad como rudo de algún luchador, o incluso introducir de gran manera a uno nuevo. Estos aires serían revividos tras abril del 2000, cuando Austin hizo su regreso a la pantalla en el evento de Backlash y centró su foco en averiguar quién le había atacado, armando así una especie de trabajo detectivesco junto a Mick Foley para que al final, entre todas las personas que pudieron haber elegido y entre todas las motivaciones mínimamente llamativas o siquiera coherentes que pudieron poner sobre la mesa, Rikishi se revelara como el autor de los hechos, dando como razón que la WWF había estado frenando a los luchadores samoanos durante años y, con Austin fuera del camino, su primo Dwayne finalmente podría coronarse como campeón mundial. Automáticamente toda la historia se fue al caño y acabó por ser un fracaso de tal manera que en un intento de quitar un poco el mal sabor de boca generalizado, se cambió la historia poniendo a Triple H como el autor intelectual de lo ocurrido, lo cual, aunque resultaba en algo mejor a lo dicho por Rikishi meses antes, tristemente no salvó en lo más mínimo a aquel ángulo que por un momento pareció tener tanto potencial.
Para 1999 la clásica disputa entre Steve Austin y Vince McMahon ya estaba más que en marcha y en un punto muy alto dentro de la programación, pero buscando una forma de dar un descanso a esto y en cambio optar por algo más fresco después de tantos stunners recibidos, Vince se dio a la tarea de dar un giro a todo el asunto que terminaría viniendo en forma de lo que más tarde conoceríamos como el Ministerio Corporativo. Todo comenzaría cuando el líder del Ministerio de la Oscuridad, Undertaker, expresó su objetivo de hacerse con el mando de la entonces WWF, lo que pronto le llevó a secuestrar a Stephanie McMahon, teorizando que si lograba casarse con ella, él sería por derecho un heredero de la compañía. Esta situación llevaría a un desesperado Vince a tragarse su orgullo y pedir ayuda a su hasta ese momento peor enemigo Stone Cold para rescatar a su hija, haciendo de paso un inesperado cambio a face después de que un heroico Austin lograra su cometido y se ganara la admiración del jefe. Como resultado de esto y declarando que Vince había perdido el carácter necesario para liderar, Shane McMahon le expulsó del grupo de la corporación, tomando el mando de este y formando una alianza con el stable del Undertaker que pasaría a ser conocido como el Ministerio Corporativo. Más temprano que tarde, estos empezarían a hablar de un supuesto poder superior que les manejaba desde las sombras y que muy pronto se revelaría públicamente para tomar el control de toda la empresa. Aquí es donde toca hacer un paréntesis, pues el plan original detrás de este poder superior era que tal individuo fuese Jake Roberts, lo que daría pie a un mayor desarrollo de la historia con este desafiando a Vince por el control de la empresa y muy posiblemente saliéndose con la suya al menos al corto plazo. Por desgracia, en ese entonces Roberts no estaba precisamente en uno de los mejores momentos de su vida, lo que forzó a la directiva a un cambio de planes y así, en el episodio de Raw del 7 de junio, finalmente se revelaría que aquel ser misterioso detrás de los actos del Ministerio de la Oscuridad y posteriormente del Ministerio Corporativo que se hacía llamar el Poder Superior era nadie más que el mismo Vince McMahon. Criticar toda la falta de lógica en este punto ya sería ridículo, aunque por lo menos la WWF supo reconocer al instante lo estúpido que resultaba el asunto e inmediatamente desechó todo el ángulo en favor de reanudar el clásico Austin vs McMahon. Aún así, y aunque realmente no se puede señalar a un culpable en concreto por las desafortunadas circunstancias, se puede concluir justamente en que la oportunidad perdida en este ángulo resultó en una enorme decepción. Mientras la mayoría de los ángulos y rivalidades no son más que algo momentáneo y sin repercusiones mayores fuera de sus involucrados que más adelante recordaremos como bueno o malo según su desarrollo, es sorprendente el alcance de consecuencias que otros han llegado a tener, siendo capaces incluso de, sin darse cuenta en el momento, dar fin a toda una era. En WrestleMania 17, Steve Austin desafió a La Roca por el campeonato de la entonces WWF en su estado natal, Texas. El día clave llegó, y el estadio Astrodome se vio llenarse con la multitud más grande que hubiese tenido nunca hasta el momento, eufóricos en su mayoría por ver salir victoriosa y con el oro a la serpiente de cascabel. Austin había salido como el vencedor de la batalla real de aquel año, y tras la victoria de La Roca en No Way Out frente a Kurt Angle por el campeonato de WWF, todos los preparativos estaban armados para el que al día de hoy resuena fuertemente como el combate definitivo entre los dos íconos más grandes de aquel entonces, en el popularmente considerado el más icónico WrestleMania de toda la historia. A pesar de que la rivalidad de Austin contra McMahon no había estado a la vanguardia de las historias en aquellos meses, todo el mundo sabía que seguía ahí, y seguía siendo palpable que sin importar que Austin odiaba a Vince y Vince a Austin, por lo que aunque los indicios fueran ínfimos, se tenía la sensación de que este odio acabaría por tener un papel dentro de la lucha, y no se pudo estar más en lo cierto, aunque no de la forma que en esos momentos se podría imaginar. En los minutos finales de aquel combate, que actualmente es considerado de culto, McMahon llegó al ring y tras interrumpir el conteo que estaba a favor de La Roca y golpearle con una silla en ayuda de Austin, procedería a entregarle dicho objeto a este último, lo que le permitió al oriundo de Texas repartirle numerosos silletazos a Dwayne para posteriormente llevarse la victoria y en consecuencia, el campeonato de WWF.
Luego, en un movimiento que por más pequeño e intrascendente que pudiera parecer a simple vista en realidad marcaría uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la empresa, Steve Austin le estrecharía la mano a Vince McMahon para luego celebrar juntos, haciendo de esta forma su cambio a rudo y dando a los aficionados un final que, aunque es seguro que destaca como altamente impactante, no fue precisamente en el mejor de los sentidos y, en lugar de una electrizante celebración por el éxito de Stone Cold, WrestleMania 17 significó el final de la era Actitud en medio de un mar de incredulidad generalizada en la que el mundo no acababa de procesar lo que había pasado, y desde un inicio, el por qué había pasado. Money in the Bank 2011 es tenido como uno de los eventos de lucha más grandes de la década, y queda claro que resalta principalmente por ser el escenario que contaría la acción de una de las historias más atrapantes que había tenido la compañía, con John Cena defendiendo su campeonato de WWE, frente a un renacido CM Punk en su ciudad natal de Chicago. Para ese momento el contrato de Punk con la empresa expiraría a la medianoche del día del combate, y el Chicago Med, muy consciente de esto, había estado prometiendo durante varias semanas que si bien se iba a ir de la empresa, lo haría llevándose el campeonato mundial con él, reviviendo de esta forma su verano original en Ring of Honor. Con su mordaz discurso bautizado como la Pie Bomb, y la psicología muy bien manejada y desarrollada tanto por la empresa como por los integrantes de este ángulo desde aquella promo hasta la suspensión y restitución de Punk, pasando por la carrera de John Cena dentro de la empresa puesta en juego, hasta ver a un desesperado Vince haciendo de todo lo posible para evitar que se llevaran su campeonato, el Chicago Med se posicionó casi en tiempo récord como la superestrella más importante para los maravillados fanáticos que exigían su nombre, dejando el escenario listo para el que se había convertido en uno de los combates más esperados en la historia de la empresa. Después de un combate muy bien desarrollado por ambos luchadores y que resaltó principalmente por el estadio salido de control exigiendo la victoria del Chicago Med, Punk lograría hacerse con la victoria arrebatándole así el título a Cena, y tras frustrar el último recurso de Vince para conservar el campeonato dentro de la empresa, lanzarle un beso a este último y salir a través de la multitud, el ángulo había acabado de trascender como uno de los mejores contados en el Imperio McMahon. Durante las próximas 2 semanas, Punk aparecería en varias promociones independientes, cargando consigo el cinturón y mostrando total autoridad sobre este al declarar que lo defendería donde quisiera y contra quien quisiera, mostrando también de igual forma la impresionante historia que se había hecho con un potencial aparentemente ilimitado. Entonces, de un momento a otro, todo se iría por el retrete. No es solo el hecho de organizar un torneo por un nuevo campeonato de WWE, 2 semanas después de los hechos ocurridos en Dinero en el Banco, sino que en un movimiento de lo más confuso John Cena derrotó a Rey Mysterio por el campeonato en el mismo show que este último lo había ganado tras ser el vencedor de dicho torneo. Sin embargo, lo peor llegaría en la revancha campeón contra campeón en SummerSlam, pues después de que Triple H decidiera tomar un casi totalmente innecesario papel dentro del ángulo como árbitro de la lucha, Kevin Nash entraría en el juego atacando a Punk, dejándolo así vulnerable para que Alberto del Río canjeara su maletín con éxito, explicando posteriormente como motivo de sus acciones el que Triple H le había enviado mensajes de texto para que lo hiciera. Tras una serie de segmentos que, aunque se debe de admitir que de forma individual son muy buenos gracias al trabajo de sus intérpretes, por otro lado no hacían más que arruinar una gran historia rebuscando otra, se reveló que había sido el mismo Kevin quien se había enviado los mensajes. Todo este embrollo evolucionaría a una especie de feudo entre Punk y Nash, que de repente se tornó entre Punk y Triple H, para luego de forma igualmente repentina volverse en un Punk y Triple H contra el Miz y R-Truth, hasta finalmente acabar en un Kevin Nash contra Triple H y pues, he de suponer que ya no es necesario explicar el por qué el verano de Punk, a pesar de no poder haber empezado con mejor pie, acabó hundido en una infamia de la que muchos prefieren hacer caso omiso.
mientras que el cambio ágil y el hecho de hacer las paces con Vince McMahon por parte de Austin en WrestleMania 17 había resultado en un impacto no muy positivo. Una luz aún seguía brillando para la empresa tras la reciente adquisición de su mayor competencia WCW, y después de ser anunciado públicamente, a pesar de la tristeza que pudieron llegar a sentir muchos de los seguidores del imperio de Turner, por otro lado el entusiasmo contagió a gran parte de la fanaticada que durante años había ansiado un choque directo entre las superestrellas de ambas compañías, y que ahora contemplaban este panorama como algo muy real después de que Vince apareciera introduciendo lo que sería la última edición de Nitro, y más aún, después de que Shane McMahon se revelara frente a este dándose a conocer como el legítimo dueño de la WCW y le declarara la guerra a su padre. Sin embargo, muy a pesar de aquel asombroso inicio, lo que pintaba a ser como una de las historias más legendarias, solo se desplomó estrepitosamente a partir de este preciso punto. Más allá de no conseguir hacerse con los contratos de las estrellas más grandes de la marca de Turner como Sting, Goldberg o la Nueva Orden Mundial, además de fracasar en su intento de hacer un contrato televisivo para mantener la programación de Nitro al aire, el problema con la invasión fue que ningún atleta de la WCW que pasó a la WWF fue trabajado para tener éxito o verse a la talla de los talentos de su alguna vez empresa rival, y en vez de eso fueron reducidos una y otra vez a ser retratados como secuaces de Shane y Stephanie McMahon en un ángulo que había pasado de contar una historia de revolución a una especie de culebrón familiar. Más tarde los chicos de SW junto a Paul Heyman serían agregados a la ecuación para dar paso al surgimiento de la no tan amenazante facción bautizada como la Alianza. Con el equipo de WWF bajo el asedio de estos, Vince se vería en la necesidad de recurrir a Austin para que ejerciera como el capitán que su equipo necesitaba para el ya no tan ansiado evento de la invasión, en donde a pesar de que el equipo de WWF era gravemente superado en número por los chicos de la Alianza, una vez más se mostró el poco interés que realmente se tenía en hacer ver a estos últimos como dominantes, siendo la casa limpiada mayormente por Austin en un regreso triunfal que estaba causando un estallido de emoción en la multitud, aunque era claro que en medio de tanto desastre, no era muy probable que las cosas salieran bien, y por ninguna razón en concreto Austin traicionó a su equipo haciendo un cambio rudo una vez más, y dejando a la gente en un estado en el que decir insatisfechos sería un eufemismo. Literalmente no hubo razón ni explicación lógica para la unión de Steve al equipo de WCW, y todo perdía aún más sentido cuando se toma en cuenta la constancia que se tenía de que la serpiente de cascabel repudiaba a la compañía de Ted Turner, y así lo había manifestado en distintas ocasiones. A partir de aquí la alianza caería aún más bajo en cuanto a lo que representaban, y se terminó por matar cualquier signo de coherencia que el ángulo pudiese tener, resultando en un fracaso colosal que muy probablemente le facturó unas significativas pérdidas a la WWF. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme por mi página de Facebook, cuyo link estará en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.